Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, Buenas tardes, se me escucha bien. Bueno, les pido disculpas, pero recién ahora me abren. Estoy desde las 6:30 en punto y bueno, se nota que no se habían dado cuenta que hoy teníamos una clase plenaria. Espero que las clases estén más o menos en órbita, aunque sé que todavía hay algún tipo de cuestión relacionada con el dictado. Hay algunas presenciales que no tuvieron lugar, o una por lo menos, creo que fue la del lunes, y una virtual ayer de una docente que se vacunó y se sentía mal, pero se olvidó de avisar, lo cual no está bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro cometido en el día de hoy. Profesor, disculpe, una preguntita sobre esto antes de que avance. Sí. Mañana, nosotros, yo soy de la comisión 2. Los días Dos. jueves tendríamos una clase virtual. Sí. ¿La vamos a tener? Porque también había comentarios que después del primer parcial la íbamos a tener. ¿Es así? No, van a tener una clase virtual. ¿Cuál es el del horario de la tarde? No, profesor, No, de la las 2 11:30. es a la mañana. 11:30, La 2 es a las mediodía. 11:30. 11:30. Van a tener una clase virtual con la doctora Torres Lastra. El tema es que nosotros a esa comisión le habíamos imprimido 2 clases de presencialidad. Para eso yo hablé con todos y cada uno de los docentes, porque hay docentes que no estaban vacunados, algunos ya tienen 2 vacunas, por lo tanto el riesgo era menor y querían dar presencial. Y bueno, así fue que la doctora Survalle iba a dar el lunes presencial. Y estaba programado para eso, pero esa clase en la comisión 2 presencial no pudo tener lugar porque la doctora vive con una persona de riesgo y, bueno, desistió finalmente. Con lo cual, hay en esa comisión 2 2 clases virtuales, o 3 con la mía, y una presencial. Mientras que en la comisión 3 hay 2 clases presenciales y 2 virtuales. Pero bueno, estamos buceando en esto, poniéndole lo mejor que podamos, cada uno en el rol asignado. Algunos lo cumplen mejor, otros peor, pero ya lo vamos a ir aceitando. Desde ya, como yo soy el responsable de toda la cursada y de la cátedra, desde ya les pido disculpas y un poquito de paciencia. Lamentablemente estamos con eso. Yo tengo otras actividades. Ahora, para colmo, en septiembre tengo que estar de jurado en varios concursos de la UBA, de reales, y bueno, vamos a buscarle la manera, pero mis clases yo las voy a seguir dando, como sea, pero no voy a dejar de darlas. Así que bueno, volviendo a lo nuestro, quería retomar un poquitito con aquello que vimos en la primera parte, sobre todo, no ya en la primera clase, sino en el final de esa primera clase, cuando, hablando del orden público, retomamos un poco la letra del código y, sobre todo, consideramos lo que hace a lo que el código denomina estructura de los derechos reales, y en esa estructura comienza a decir, les recuerdo que comienza a decir en 1884 que la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución,
modificación, transmisión, duración y extinción, es decir, casi todo, es establecida solo por la ley, es decir, por normas positivas, rigurosamente obligatorias, es decir, aquellas que las partes deben respetar y no pueden modificar ni dejar de lado, ni por convención, ni por disposición de última voluntad. Es nula, finalmente dice la norma, la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Por ejemplo, si pretendiéramos constituir el derecho real de enfiteusis, que en su momento existió en la época, en la presidencia de Rivadavia, y ahora está prohibido, también existió en el derecho romano, en la Edad Media, pero ahora es un derecho que está prohibido porque es un fuerte, quizás el más fuerte de los gravámenes que soporta el dominio. Es un arrendamiento perpetuo que se transmite de generación en generación a favor del enfiteuta, que tiene lo que en la Edad Media se denominaba dominio útil. Y al dominus, al propietario, le quedaba la nuda propiedad, es decir, la propiedad desnuda, despojada de todo contenido. Ese derecho hoy está prohibido. Si nosotros pretendiéramos constituirlo, esa constitución y ese derecho y esa convención sería absolutamente nula. Después vamos a ver que hay como una suerte de principio, que es el principio del favor negoti, es decir, que siempre hay que estar a favor del negocio o de la validez. Entonces, entre la validez y la nulidad siempre hay que buscar o estar por la validez, pero en este caso está en juego el orden público, el derecho real de enfiteusis está prohibido, de manera tal que, bueno, habría que ver si no se lo puede interpretar, así lo ha hecho la jurisprudencia, ha rescatado esa convención y en lugar de tratarse de un derecho de enfiteusis, ha considerado que se trataba de la constitución de una locación que es el paralelo en el ámbito de los derechos personales. Bueno, el derecho real prohibido se transforma en el derecho personal permitido, ¿no es cierto? Bueno, fuera de estas cuestiones que tienen que ver con la aplicación o la estructura de los derechos reales, nosotros vamos a comenzar a ver el tema de la adquisición, extinción, o transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales. Es decir, todas cuestiones que están reguladas en el Código y que también están legisladas por normas rigurosamente obligatorias, es decir, normas de orden público. El Código es como que va a lo troncal. No es un código que, digamos, nos dé aproximaciones o introducciones. No es un código didáctico. Por lo tanto, está en nuestra práctica, la del docente y también la de ustedes, la del alumno, en tratar de encontrar los fundamentos, el porqué de lo que la norma dispone. Porque si no, a veces nos encontramos con un telegrama del legislador y ese telegrama no siempre es lo explícito que nosotros desearíamos, o por lo menos lo suficientemente claro como para entenderlo y saber hacia dónde se dirige y de qué se trata. Para aproximarnos, yo voy a tratar de hacer un paréntesis
porque el código empieza así. Dice en el artículo 1892, título y modos suficientes, es su título, el título del artículo, y dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modos suficientes. Si ustedes esto se lo estudian de memoria, en el examen le van a decir, ustedes lo van a recitar, se lo habrán aprendido de manera extraordinariamente bien, y entonces el docente que esté evaluándolos le va a preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Ah, no sé. Eso no sé, no lo sé. Bueno, nosotros en nuestra tarea lo que intentamos es que ustedes sepan de qué se trata. Así que vamos a ir un poco más despacio, porque mi idea es inversa a la de aquel que trata de que el alumno sea un repetidor de la exégesis o de la letra de la ley, un dogmático que acepta todo como viene, lo repite y ya está. No, ustedes son alumnos universitarios, estudiantes universitarios, la enseñanza universitaria es el ciclo superior, ustedes se están formando para ser profesionales del derecho y por lo tanto esto lo tienen que manejar. ¿Qué quiere decir esta frase que les acabo de leer detenidamente para no incurrir en algún pequeño error de exposición? Para que ustedes lo entiendan esto, vamos a hacer un poco de historia. Y esa historia tiene que ver con de dónde viene todo esto. ¿Qué quiere decir? Y esto viene ni más ni menos que del derecho romano. Les guste a muchos o no, pero bueno, esos son nuestros antecedentes que nos vienen desde allí. En muchos aspectos pasan por el derecho francés, en otros no, y llegan a nosotros a través generalmente del Código de Vélez-Sarsfield, a quien estructuralmente este Código Civil y Comercial sigue. Dice la leyenda de la fundación de Roma que cuando Rómulo, que fue uno de sus fundadores, o su fundador, junto con su hermano Remo, demarca el Ager Romanus, es decir, la tierra romana, divide esa tierra en tres grandes sectores. El Ager Publicus, o sea, la tierra pública, que era, por así decirlo, la tierra del Estado romano. Estado, tómenlo entre comillas, porque la idea de Estado por aquel entonces no existía. El Estado era el rey. Roma comienza a ser una monarquía inicialmente, y el primer rey fue Rómulo. Ese Ager Publicus, que era la tierra pública que pertenecía al rey, no era susceptible de ser adquirida en propiedad por los particulares. Era tierra del Estado o del rey, de la monarquía. Después estaba el Ager Divinus, es decir, la tierra destinada al culto de los dioses. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, generalmente eran los dioses griegos que habían adoptado, aunque con otro nombre. Zeus era Júpiter, Ares era Marte, etc. Y finalmente el tercer sector era el Ager Privatus. El Ager Privatus era así la tierra romana que era susceptible de ser adquirida en propiedad por los particulares. Bueno,
En el derecho primitivo, esa tierra solo podía adquirirse bajo las formas que establecía o mecanismos que establecía el derecho civil primitivo. Era el derecho civil, el derecho jus civilis, era el derecho civil de los ciudadanos. Por lo tanto, hay un autor español muy reconocido, Puig Peña, que decía que esto se correspondía, era un sistema romano para adquirir por mecanismos romanos cosas romanas para los romanos. Nadie más estaba involucrado. De modo que para adquirir el dominio, por ejemplo, de una cosa, esa cosa debía ser una res mancipi, es decir, una cosa susceptible de ser adquirida y transmitida por las formas establecidas en el código, en la ley civil o en el derecho civil romano. Bueno, ¿cuáles eran esas formas? Esas formas eran dos. Normalmente, una era la mancipatio, que se escribe mancipatio, y otra era la injure cessio, de cesión, pero con doble S. C con C, cessio con doble S. Injure cessio. Bueno, la mancipatio era un acto que tenía lugar generalmente en la plaza pública o en una escalinata, en un ámbito público, en donde estaban las partes, el tradens, que era el transmitente, el accipiens, que era el adquirente, un señor que se llamaba libripens, que sostenía una balanza con un cobre que representaba la cosa transmitida o la cosa que se transmitía y su valor, cuando esto era a título oneroso, pero generalmente representaba la cosa que se transmitía, y había 5 testigos que debían ser ciudadanos romanos púberes, es decir, mayores de edad, o por lo menos que habían superado la pubertad, ¿no es cierto? Bueno, allí se formulaba un párrafo ya consagrado en la fórmula sacramental que decía: te transmito este objeto, y lo nombraba por el derecho de los quirites, bla, 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 bla. Dicen algunos que ese libripens estaba desnudo o casi desnudo, como despojado de toda vestidura, porque era imparcial. Otros dicen que era para llamar la atención. Bueno, no importa por qué, era una fórmula que concentraba fundamentalmente 3 cosas: la forma del acto, la prueba del acto y la publicidad de ese acto o de esa transmisión. Probablemente los romanos no hayan, en aquel momento que consagraron estas fórmulas, no hayan tenido en consideración de manera teórica y explícita estos 3 aspectos. Los romanos eran muy prácticos y la teoría solo sobrevino después, ya con el derecho clásico, el período clásico. Pero como eran tan prácticos o pragmáticos, en estas fórmulas, en estas formas de transmitir los bienes tan públicas, concentraban estos 3 aspectos que eran trascendentes para rodear, por así decirlo, sacramentalmente esa adquisición. La injure cessio era un juicio simulado.
y en ese juicio simulado pujaban por ganarlo, por la propiedad de la cosa, adquirente y enajenante, y bueno, finalmente la cosa le era atribuida al adquirente, es decir, triunfaba en ese juicio simulado. Con el tiempo, esta formalidad de transmitir cosas romanas entre romanos, ciudadanos romanos, porque el derecho civil solo tenía por destinatarios a los cives, a los quirites, a los ciudadanos romanos, nada más. Y a través de medios romanos, un derecho romano que establecía las modalidades y los mecanismos para transmitir, todo esto de alguna manera se vio desbordado con el crecimiento de Roma, que pasó de ser, en la época de su fundación, una pequeña villa enclavada entre las 7 colinas y a orillas del río Tíber, para después ser la gran metrópoli de Occidente, cuyas luces, digamos, encandilaron a cuanto aventurero, mercader y demás andaba por ahí, por el Mediterráneo. Bueno, Roma, sobre todo después de vencer a Cartago, que era su competidora en el Mediterráneo, comenzó a tener la hegemonía propia de una metrópoli ya occidental, les diría. Piensen ustedes que cuando el imperio comienza en tiempos de Augustus, se dice que Roma ya tenía 1 millón de habitantes, o Roma y sus alrededores. ¿Esto qué quiere decir? Que no podían estar todos estos nuevos habitantes que no eran ciudadanos romanos, generalmente eran peregrinos, eran extranjeros, no podían estar comprando y vendiendo con tantos libripens, testigos, etcétera, bajo las fórmulas del derecho civil. De manera que comenzó a generalizarse una suerte de derecho paralelo que después se conoció con el nombre de ius gentium, el derecho de gentes. Ese derecho es como que comenzó a adquirir preponderancia hasta que al final se confundió prácticamente con el derecho civil cuando el emperador Caracalla, en el año 212 después de Cristo, le dio la ciudadanía del imperio a todos los habitantes, con lo cual ya no tenía sentido la distinción entre ius civilis y derecho de gentes o ius gentium. Les cuento todo esto para que entiendan, porque si no, es como que no nos damos cuenta de por qué nos vino hasta nosotros el sistema que nos llegó. Bueno, ¿cuál era la modalidad que comenzó a cobrar carta de ciudadanía en la práctica y que reemplazó a aquellas que estaban consagradas en el derecho primitivo? La tradición. Las cosas se transmitían por la simple tradición. La palabra tradición viene del latín traditio, que significa entrega, ni más ni menos que eso. Y la entrega importaba el desplazamiento material y efectivo de la cosa, es decir, la entrega debía ser material, era un acto material, de manera tal que el tradens investía, por así decirlo, de su poder jurídico a la sapiens, al adquirente, y pasaba a ser el propietario de la cosa en virtud de esa entrega. Con el correr del tiempo, esa entrega, que en el derecho clásico necesariamente debía ser material, comenzó a adquirir algún tipo de excepciones. A título de ejemplo, para que ustedes lo entiendan, comenzó a espiritualizarse esa entrega.
Así, por ejemplo, estaba la traditio simbólica, que tenía lugar cuando se transmitía un fundo, y en lugar de ir hasta el fundo, que a lo mejor estaba a varios kilómetros, se entregaban las llaves del mismo. De modo tal que, bueno, con esa entrega quedaba simbólicamente concretada la tradición. Es decir, no se le entregaba el fundo, no iban las partes hasta el predio. En otras ocasiones estaba la llamada traditio longa mano, es decir, cuando desde arriba de una torre o desde una colina, el tradens le señalaba a la simpiens, es decir, al adquirente, el fundo que le transmitía, y lo señalaba con el brazo, con la mano, por eso longa mano. Le entregaba, le señalaba el fondo y le decía, tomá, te lo entrego, y no iban hasta allá a gastarse las sandalias o el calzado. No, se lo entregaba en ese mismo acto de manera un poco espiritualizada, les diría. Y después aparecen otras formas que después vamos a estudiar más detenidamente, que eran la llamada traditio brevi manu, el constituto posesorio, en fin, una serie de excepciones comenzó a tener esta entrega material y efectiva, de modo tal que este periodo, que coincide con lo que en doctrina se conoce con el nombre de periodo posclásico, la tradición comienza a sufrir un periodo de espiritualización y a pasar de un acto que originariamente era material y efectivo, la entrega material y efectiva de la cosa, a ser una entrega más formal que material. Bueno, eso era en el aspecto, si se quiere, concerniente a cómo tenían lugar esas formalidades. Cuando inicialmente la tradición comenzó a tener lugar en paralelo con el derecho civil, esa tradición no transmitía efectivamente la propiedad, o el dominium, transmitía lo que se llamaba una propiedad in bonis, es decir, una propiedad bonitaria, una propiedad buena, pero no era el dominio. Después, con el tiempo, vamos a ver esto a lo largo de las clases, lo vamos a ir conociendo. Después, con el tiempo, esto se fue modificando. Lo importante hasta aquí es que las formas sacramentales, sobre todo la mancipatio y la iurequesio, fueron reemplazadas por la tradición. Ahora, la tradición ¿bastaba a sí misma para transmitir el dominio? ¿Por qué me pregunto esto? ¿O por qué les pregunto esto así un poco de manera declamatoria? Porque la entrega, a poco que pensemos, la entrega de la cosa es la misma en los hechos, tanto cuando el vendedor le entrega a su comprador la cosa vendida y le transmite la propiedad, le transmite el dominio. La compraventa es causa para la transmisión del dominio, porque es un contrato idóneo para transmitir la propiedad, tiene como objetivo esa transmisión, pero también hace tradición el locador cuando le entregan la cosa a su locatario. Y sin embargo, la locación no transmite la propiedad, ni siquiera transmite un derecho real. Transmite una simple concesión de uso y goce personal que el locador le concede, valga la redundancia, a su locatario a partir de que toma la cosa. Entonces, lo mismo sucede con el comodato, que es un préstamo de consumo, o de uso, mejor dicho.
el mutuo de consumo, el comodante le entrega la cosa al comodatario y en ese caso también le transmite un simple derecho de uso. La tradición es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas entregas? ¿Cómo sabemos que esa entrega es con fines de constituir un derecho real o con fines de constituir un derecho personal? Y bueno, porque hay un contrato atrás. Evidentemente hay un contrato que le sirve de antecedente. Y eso mismo era lo que discutían los jurisconsultos romanos en el período clásico. Había, por aquel tiempo, un grupo de grandes juristas que gozaban de lo que se llamaba el ius publici respondendi. Eran tan buenos en su conocimiento del derecho que eran consultados por ello en el foro, junto a una columna, en una esquina, en una escalinata, en la plaza pública, por el pueblo. Y ellos respondían, tenían esa facultad de responder ante las consultas. Bueno, entre tantos, había una delantera famosa que eran Gallo, Papignano, Paulo, Ulpiano y Modestino. De esos 5, había una suerte de discusión o de dualidad de criterios entre Gallo o Gaius y Paulo. Gallo decía que la tradición en sí misma era suficiente para transmitir la cosa. Poco importaba si ella obedecía a una justa causa o si, por el contrario, esa causa no existía o no se sabía cuál era o era inválida. La tradición se bastaba a sí misma. Y otros sostenían, en este caso Paulo, que la tradición, para ser traslativa de la propiedad, necesariamente debía reconocer una justa causa, es decir, una causa justa o una causa lícita, una causa antecedente, es decir, lo que en obligaciones ustedes conocieron como causa fuente. Recordarán cuando estudiaban la causa de las obligaciones, aquella discusión, Salvat, Gali, etcétera, decían, se trata de la causa fuente. Machado, Lerena, etcétera, decían, no, es la causa fin. Colmo apareció y decía, no, paren las rotativas, es la causa motivo. Bueno, en este caso estamos hablando de la causa fuente. Es la causa antecedente. Y esa causa necesariamente debe ser justa y debe ser lícita y debe ser apta, debe ser idónea para transmitir el derecho de que se trate. Así, una emptio, es decir, una venta, era una justa causa que permitía la transmisión de la propiedad. En cambio, una locatio, es decir, una locación, no era idónea, por más lícita que fuere, no transmitía la propiedad. De modo tal que en esa discusión finalmente prevalece la idea, por lo menos en el derecho romano clásico, de que la tradición debía ser material y efectiva por una parte, y por la otra debía reconocer una justa causa antecedente. Ahora sí podemos, con este espectro, discúlpenme estos antecedentes tan remotos, derecho romano, pero como ustedes no estudiaron derecho romano, necesariamente a veces hay que tocar estos aspectos para que ustedes sepan cómo fueron recibidos por nosotros. Bueno, el código dice: la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real
requiere la concurrencia de título y modos suficientes. Ahora vamos a saber qué es una adquisición derivada. Cuando la doctrina históricamente ha intentado clasificar o categorizar los modos de adquisición del dominio o de la propiedad, ha distinguido entre silencié el teléfono porque alguien me llamó y yo no lo había silenciado. Alguien me están llamando y bueno. Cuando la doctrina, les decía, clasificaba los modos de adquisición en originarios y derivados, tenía en consideración si había o no había transmisión. ¿Por qué? Porque un modo es originario cuando el derecho nace en el hecho mismo de quien lo adquiere. Por ejemplo, yo voy caminando por la orilla y tomo un objeto sin dueño o abandonado por su dueño de la orilla del mar, objetos que el mar arroja, o un caracol, o algo, en fin, y lo hago mío. En ese caso, el derecho nace por la aprehensión, por el acto de adquisición que tiene lugar en cabeza de quien lo adquiere, es decir, por el adquirente. No hay una transmisión. En cambio, si yo lo compro, si yo lo recibo por causa de muerte, ese modo de adquisición, esa transmisión es derivada. O sea, yo recibo un derecho que antes estaba en cabeza de otro y que me fue transmitido. Entonces, ahora tenemos que saber cómo me llega a mí. Los modos derivados son aquellos, en los casos, por ejemplo, de los actos entre vivos, el modo derivado por excelencia es la tradición. En el Código de Vélez-Sarsfield había un artículo emblemático que decía que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Y esa norma se reproduce también en el ámbito de las obligaciones de dar en el Código actual. Ese era el espacio de aquella norma, ¿no es cierto? Pero todo esto era necesario decirlo, discúlpenme los antecedentes, la lentitud, pero yo quiero que ustedes lo entiendan para ahora sí poder abordar el texto del legislador. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia, dos elementos, de título y modos suficientes. ¿Qué es el título? Bueno, la palabra título reconoce dos acepciones. Se habla de título en sentido sustancial o sustantivo, como el negocio jurídico generador de esa transmisión, de esa adquisición. Es un acto jurídico, un negocio jurídico o un contrato que tiene por fin la transmisión del derecho real. Es decir, es un acto idóneo traslativo del derecho real de que se trate. En el caso del dominio, que es el derecho más emblemático, podríamos referirnos a título sustancial en una compraventa, una donación, una permuta, una dación en pago, es decir, un pago por entrega de bienes, una constitución de sociedad cuando el aporte es
se aporta algo en propiedad, entonces el contrato de sociedad es idóneo para transmitir el dominio de ese aporte en especie a la sociedad que se constituye. Esos son títulos suficientes desde el punto de vista sustancial, sustantivo. Es decir, son títulos idóneos. No lo serían, por ejemplo, una locación, una locación, un comodato. En ese caso, los derechos, un depósito, en ese caso, solo se transmiten y se adquieren por parte de quien toma la cosa un mero derecho personal, porque esos contratos no son traslativos de derechos reales. Es decir, carecen de idoneidad. Como ustedes pueden advertirlo, este título en sentido sustancial no es otra cosa que la justa causa de la que nos hablaba Paulo en el derecho romano. Es decir, esa causa antecedente que da lugar a la transmisión. La otra acepción de la palabra título es formal, es decir, se habla de título en sentido formal como instrumento, es decir, título en sentido formal no es otra cosa que el instrumento portante de ese acto jurídico sustancial que es la causa de la transmisión. Son como el anverso y el reverso de una misma moneda. O si ustedes quieren, hay una relación entre el título sustancial y el título en sentido formal de continente a contenido. El instrumento portante es el continente, el soporte, y el contenido no es otra cosa que el acto cuyas declaraciones y estipulaciones podemos leer del tenor del instrumento. ¿Sí? Ese es el título en sentido formal. Como verán, la palabra título o la suficiencia del título se debe corresponder con ambos aspectos. Es decir, que cuando el código nos exige que tanto título como modo sean suficientes, el título suficiente debe tener suficiencia sustancial y formal. Tiene suficiencia sustancial cuando el acto es idóneo para transmitir el derecho de que se trate. Por ejemplo, la compraventa para transmitir el dominio, y no la locación o el comodato, por ejemplo. Y si estamos hablando de una compraventa inmobiliaria, el título suficiente en sentido formal no puede ser otro o no será otro que la escritura pública, que es el instrumento portante de esa compraventa inmobiliaria. Allí tenemos reunido o reunidos los dos aspectos de la palabra título, y en sus dos aspectos ese título, en el ejemplo la compraventa inmobiliaria formalizada en escritura pública, la tenemos como ejemplo paradigmático de lo que es un título suficiente tanto en el aspecto sustancial como en el aspecto formal. Claro está que la compraventa como tal no es traslativa en sí misma del dominio. Solo es la causa de la transmisión. La causa de la transmisión es ese contrato de compraventa pasado en escritura pública que finalmente va a desembocar o va a concretar la transmisión
cuando se materialice el modo. ¿Cuál es el modo suficiente? La tradición, la entrega material y efectiva de la cosa. Ese es el modo suficiente. ¿Por qué? Porque antes de la tradición de la cosa, el derecho real no ha nacido. Es decir, el adquirente, el acreedor, no adquiere ningún derecho real. El comprador no se hace propietario sino a partir de que le entregaron la cosa y pagó el precio. Bueno, ahí tenemos título y modo suficientes. ¿Cuándo es suficiente la tradición? Cuando tiene lugar de manera material y efectiva. Pero además, como ambos sujetos son protagonistas de esa transmisión, deben reunir ciertos recaudos, ciertos requisitos. Entonces, dice el legislador por ahí que para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces de estar legitimados al efecto. La capacidad no es otra cosa que la aptitud para transmitir. Y esa capacidad es capacidad de disponer en el enajenante y capacidad de adquirir en el adquirente. Después vamos a ver qué es la legitimación, que es otra cosa. Pero para seguir un orden y que ustedes no se pierdan, el código, a renglón seguido de aquel enunciado de que la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes, después dice, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, título en sentido formal, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real, título en sentido sustancial. Ahí están los dos aspectos del título, las dos acepciones de las que hablábamos. A renglón seguido, este mismo artículo 1892 sigue diciendo que la tradición posesoria, es decir, la entrega material y efectiva de la cosa, es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Por qué? Porque hay derechos reales, como por ejemplo la hipoteca, que no se ejerce por la posesión. Consecuentemente, ahí no hace falta la tradición. Basta el título inscripto, según vamos a ver. Y después aparecen las excepciones a la tradición, que yo la voy a dejar aquí y no lo voy a tratar para no confundirlos tanto. Sí vamos a ir a otro aspecto, que es la inscripción. Y dice, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo del derecho así lo requiera. Vamos a poner dos ejemplos. Yo compro un libro. Mi vendedor, que es el librero, yo se lo pago y él me lo entrega. Acá está, llévese el libro. Esto es lo que acaba de comprar. Muy bien. El libro es una cosa no registrable. Es una cosa mueble no registrable. Por lo tanto, yo lo adquiero por la simple entrega de la cosa que mi vendedor me hace. Ahí me hice propietario. Pero si lo que yo estoy comprando es un automotor,
En ese caso, para poder hacerme propietario de ese automotor, hace falta que el mismo sea inscrito a mi nombre. ¿En dónde? En el registro de la propiedad automotor. De modo tal que acá dice, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables. El automotor es una cosa registrable, el libro no, en los casos legalmente previstos. En el caso de los automotores, es un ejemplo de que para yo hacerme propietario hace falta que ese automotor sea inscrito a nombre del comprador o del adquirente, porque puede no ser un comprador, puede ser una donación. Al registro lo único que le interesa es la inscripción, no importa la causa. Eso es lo que sucede con las cosas registrables. Pero a veces la registración tiene un simple efecto de publicidad, como vamos a ver en el artículo que viene. Al final del artículo dice, a la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto, ahí remite al derecho de las sucesiones y por lo tanto al código en esta parte de los derechos reales no le interesa demasiado. Así que yo el tema se los endoso a los docentes de sucesiones para cuando ustedes lo vean. Pero por el momento basta decir que en el ámbito de los actos entre vivos, la adquisición derivada tiene lugar por título y modo suficiente. El artículo siguiente nos habla de la inoponibilidad y dice que la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones del Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Y después dice, se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Yo voy muy despacito porque no los quiero, digamos, aturdir con tanto dato junto. Vamos despacio y vamos aprendiendo y explicando también despacio. Una de las maneras de adquirir o de constituir derechos reales por actos entre vivos, como habíamos visto, es cuando se los adquiere mediante una adquisición derivada y en ese caso el código exige título y modos suficientes. Título en sentido formal, título en sentido material y el modo es la tradición. Cuando la cosa pasa de manos en una transmisión de una cosa no registrable, que puede ser un libro, un suéter, un par de zapatos o de botas, etc. Bueno, en ese caso es como que me la llevo puesta la cosa. Por lo tanto, ese desplazamiento de la cosa que hace nacer la posesión en cabeza del adquirente es una publicidad suficiente. ¿Por qué? Porque el adquirente toma posesión y comienza a ejercerla de manera pública, pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño,
Y esa posesión no hace otra cosa que exteriorizar la apariencia de un derecho. ¿Por qué? Porque, como decía un autor también español, que se llama Hernández Gil, dice, cuando veo al propietario, no lo veo, veo al poseedor. Es decir, que que el derecho de propiedad es una entelequia, pero la posesión se da en el ámbito de los hechos. Cuando veo una posesión o cuando veo al poseedor, allí sí me represento al propietario. Entonces, esa posesión es, de alguna manera, un medio de publicitar el ejercicio de la propiedad. ¿En qué casos? En todos los casos en donde el derecho de dominio o de usufructo o el derecho real de que se trate se ejerce por la posesión. Porque cuando veo al poseedor me represento en su apariencia, en la apariencia de la posesión, me represento al propietario. De modo tal que esa posesión es de alguna manera un medio de publicidad del derecho real así adquirido y ejercitado. Bueno, eso es lo que el código consagra o dice. Pero a veces la cosa es una cosa registrable. Por ejemplo, los automotores, ahí vimos el caso, o los inmuebles, o las aeronaves, o las embarcaciones o buques, y en esos casos, al tratarse de cosas registrables, esas adquisiciones o transmisiones deben inscribirse en el registro de la propiedad. Por ejemplo, en el registro de buques, si se trata de un buque, en el registro de la propiedad aeronáutica, si se trata de una aeronave, y en el registro de la propiedad inmueble, si se trata de un inmueble. En esos casos, la registración no es, como en el caso de los automotores, no tiene efectos constitutivos del derecho. El dominio no nace con la inscripción como sucede con el dominio de los automotores, en donde no soy dueño del automotor hasta que no está inscrito a mi nombre. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, yo soy propietario desde que hay tradición, es decir, desde que hay título y modo, según lo establece la ley. Y la registración es al solo efecto de oponer el derecho frente a terceros. ¿A qué terceros? A terceros interesados, es decir, a todo aquel que tiene un interés jurídico en la cosa, un interés legítimo en la cosa. Esos terceros, frente a esos terceros, una vez registrada la cosa, o el derecho, en este caso el acto de transmisión, el documento, la escritura pública de compraventa, una vez registrada, es oponible a terceros. ¿A terceros? ¿Qué terceros? Terceros interesados. Pero además de terceros interesados, la ley dice terceros interesados de buena fe. ¿Y quiénes son los terceros interesados de buena fe? El mismo 1893, en el párrafo final, nos dan la pauta de a quienes se considera de buena fe. ¿Por qué? Porque dice, no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían
o debían conocer la existencia del título del derecho real. A ver, vamos a poner un ejemplo. Después lo vamos a repasar todo esto. Pero yo tengo que ir avanzando y en este recorrido tengo que ir lo suficientemente despacio. No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos. ¿Qué está queriendo decir el código? El código está queriendo decir que aun cuando la compraventa pasada por escritura pública no fue registrada todavía, no entró al registro de la propiedad, quienes participaron en los actos no necesitan que la cosa esté registrada. ¿Por qué? Porque ya les consta la existencia de la transmisión. La cosa fue vendida en un contrato idóneo, suficiente, porque tiene fondo y forma, es decir, hay un contrato idóneo que plasmó en un instrumento suficiente también, y la cosa fue entregada, de modo que para las partes poco importa si esa escritura pública llegó o no llegó al registro. Ellos no pueden prevalerse de la falta de inscripción para decir, a mí no me consta esta adquisición. ¿Cómo no le va a costar si usted participó en el acto? También el escribano participó en el acto. Por lo tanto, el escribano tampoco puede prevalerse de la falta de inscripción para decir, yo no sabía que esta cosa había sido transmitida. Y tampoco aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título. Por ejemplo, el protocolista de la escribanía, el oficial primero, que pasó al protocolo el acta de la escritura. Él tampoco, él es un tercero, pero él, por su actividad, por su actuación, conocía o había podido conocer la existencia del otorgamiento del título. Lo mismo puede suceder con otros terceros. Por ejemplo, el martillero que fue al acto de la escrituración para ir a cobrar su comisión. Y estuvo presente y ambas partes dijeron, bueno, en virtud del boleto, acá está, y ahora estamos escriturando, usted encontró a las partes, reunió a las partes, y esta reunión plasmó en este contrato y en esta transmisión, aquí está, le pagamos la comisión. El martillero después no puede decir, yo no sabía que habían escriturado, esto estuvo presente. Bueno, este es otro tercero que conoció o pudo conocer la existencia del título. Ahora les voy a decir un secreto. El código contiene un error. A mi juicio, en mi modesta opinión. Porque dice, no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Y yo les pregunto, ¿y si no conocían el título pero conocían el modo? Si conocieron de la entrega, si conocieron de la tradición de la cosa, del vendedor al comprador, si se enteraron, esos no son terceros que no pueden prevalerse de la falta de inscripción. Les voy a poner un ejemplo. El empleado de la inmobiliaria
que no estuvo presente en la escribanía. La inmobiliaria que participó en la venta, que tenía a la venta el inmueble, que lo llaman por teléfono y le dice, fulano, mirá, yo soy el electricista de la casa de la calle tal, que se vendió, tengo la llave, pero no sé la combinación de la alarma, tengo que entrar y bueno, necesito necesito la llave, tengo que ir a colocar los artefactos, o soy el pintor, ¿me puedo pasar a buscar la llave? Me dijeron que las llaves de la casa están en la inmobiliaria, me dijo fulano, que era el comprador, ya está en posesión. O dónde está la llave de paso de la electricidad, que está escondida y yo no la encuentro. Tengo la llave, acá estoy, me la entregaron, la cosa fue entregada. Entonces, en ese caso, el empleado de la inmobiliaria no sabe si escrituraron ayer, antes de ayer o cuándo, pero le consta que el comprador ya está en posesión de la cosa. En ese caso, tampoco puede prevalerse la falta de inscripción, porque a él le consta que la cosa pasó de manos. Y si la cosa pasó de manos, entonces él no puede hacerse el sonso para hablar en criollo y decir, no, yo no sabía, o yo no conocía que habían escriturado. Algo conoce usted, algo ya sabe, por lo tanto no puede hacerse el indiferente. Bueno, eso es lo que yo pienso. El código, en este caso, si se requiere de título y modo, el conocimiento, sea del título o sea del modo, es indistinto, ya impide a los terceros prevalerse de la falta de inscripción. ¿Por qué? Porque ellos ya conocen la existencia de esa cuestión. ¿Y eso qué le da? Le da oponibilidad a la transmisión. Se hace oponible. Sea que se conoce o se participó y se conoce de la transmisión, o sea que la cosa fue debidamente inscripta a nombre del comprador en el registro de la propiedad, o fue entregada y nació la publicidad posesoria. Resulta que el comprador ahora ya está en la casa y yo lo veo todos los días, que sale del auto, entra, estaciona, abre la casa, la cierra, el fin de semana está lavando el auto con una manguera y un balde en la puerta del garage. Todos esos actos me llevan a pensar de que está en posesión de la cosa. Y si está en posesión de la cosa y esta posesión está debidamente publicitada y hay un conocimiento indirecto, por así decirlo, de esta transmisión, no puedo decir que soy indiferente a esto que estoy viendo. Y por lo tanto, esa transmisión me es oponible. ¿Qué quiere decir oponible? Quiere decir que sus efectos me alcanzan. En cambio, es inoponible cuando soy un tercero ajeno al contrato cuyos efectos no me alcanzan. Pero acá no hubo contrato y tradición, y hubo o inscripción o hubo publicidad posesoria. En esos supuestos, entonces ya esta transmisión me es oponible. Esto es lo que supuestamente viene diciendo el código. Y por hoy los voy a dejar. Si tienen alguna duda, estoy dispuesto a contestarla. Me apuro un poquito, no leo los chats porque preferiría que me los lean ustedes, el que los Profe, mandó. yo tengo una pregunta sobre la modalidad del parcial, si ya se sabe cuál es.
la modalidad del parcial. Miren, Sí, va a ser yo ya lo he escrito. ayer me llegaron las fechas, que no recuerdo en este momento, pero sí sé que son bastante lejanas. Ahí pareciera ser que van a ser a fines de octubre y principios de, o fines de octubre. Entonces, bueno, todavía no sabemos si van a ser presenciales o virtuales. En 27 de teoría van a octubre. ser presenciales. En teoría van a ser presenciales. Así está dispuesto. Sí, el 27 de octubre. Quiero agregar, para que no se vean sorprendidos en su buena fe, que le vamos a incorporar una unidad más a este primer bimestre, que es una unidad fácil, corta, que es la bolilla siguiente, que es la 9, que es condominio. ¿Por qué la vamos a incorporar? Porque los va a aliviar a ustedes para la segunda parte, que va a quedar muy corta, y se van a maldecir por lo larga que va a ser. De modo que, como normalmente nosotros tomamos parciales alrededor del 12 de octubre, generalmente, esa es la fecha, más o menos, alrededor de esa fecha es el parcial, pero en esta ocasión fue establecido para el 27, tenemos bastante tiempo más, casi 2 semanas o 2 semanas, como para poder incluir un tema, una unidad más, aunque más no fuere una unidad corta, relativamente accesible. Alguno proponía que fueran 2 unidades. Yo traté de ser suficientemente prudente y dije una sola, con dominio simple, con esa unidad está bien. Pero se los anticipo para que después no pongan el grito en el cielo o digan yo no sabía o me enteré el día anterior o algo por el estilo. Profesor, entonces sería de la bolilla 1 a la 9 y la 15. Que es exactamente. Y la 15 la ponemos en el primer bimestre porque son las defensas posesorias. Y si vamos a ver posesión, las defensas posesorias están íntimamente vinculadas con todas las unidades de posesión. De modo que, ya que lo tienen ahí caliente, por así decirlo, el tema, está bien, está bueno que ustedes el tema de las defensas posesorias lo vean ahora a renglón seguido y no que después, cuando se olvidaron de muchas premisas relacionadas con la posesión, tengan que repasar todo en el medio de la segunda parte. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Le aliviamos la cuestión al estudiante por una cuestión metodológica. Estuvimos de acuerdo todos en que la bolilla 15, que son las defensas posesorias, estén dentro de esta primera parte. Profesor, una ¿Alguna otra consulta. pregunta? Estoy viendo 3 chats. Díganmelos verbalmente que hacemos más rápido. Le hago una consulta. Usted había dicho, ¿me escucha? ¿Sí? En la primera clase dijo que usted daba unidad 1, 2 y 3 por ahora. ¿Puede ser? No, yo la unidad 1 no la doy. Doy No. simplemente una presentación de la materia que fue la primera clase. Bien. Y A luego esta es la unidad. a título de bienvenida. Como Bien. era virtual, no pude hacer ni un cóctel, ni té con torta, ni nada por el estilo, así que les dimos la bienvenida con la buena onda de la definición del doctor Guillermo Allende, y ahí terminó la cuestión. Ahora, Y ahora me voy dio a la 2. buscar, ahora estoy con la 2 y después voy a seguir con la 3. Bien, gracias. Pero por el momento es así.
Gracias. ¿Qué otra preguntita anda por ahí circulando? Profe, Díganmela. ¿Sí? una pregunta, disculpe la insistencia con el tema, pero entre los compañeros hablábamos si era posible implementar algún tipo de cronograma para tener más o menos los temas leídos, obviamente que uno ya tiene que ir leyendo el material, pero para tenerlo... Miren, el tema de los cronogramas es un tema complicado. Y les voy a decir por qué es complicado. Cuando las clases se van dictando, digamos, de manera secuenciada, ese cronograma puede estar un poco más aceitado. Pero nosotros tenemos que buscar la homogeneidad de todas las comisiones. Y acá hay comisiones presenciales y hay comisiones virtuales. Pero resulta ser que en las comisiones presenciales hay clases presenciales y también virtuales. No solo esta plenaria, también hay otras. Entonces, ustedes piensen que las clases presenciales tienen por destinatarios unos pocos alumnos. Y esos pocos alumnos, de alguna manera, pueden seguir el curso de las clases que no pueden seguir los que viven en Balcarce, Chapadmalal, o los que trabajan, o los que no pueden ir ese día a la facultad, o los que son de riesgo. Entonces, nosotros tuvimos que buscar una metodología armónica para las clases, y la única posible es que cada docente dé bloques, es decir, de unidades enteras. Entonces, ustedes quieren escuchar o ir a escuchar la clase de la doctora Frontini va a comenzar por la bolilla tal y va a dar toda la bolilla, y cuando termine esa va a empezar otra, y así sucesivamente. Y todos los docentes van a dictar las clases bajo esa misma consigna. ¿Para qué? Para que el alumno pueda continuar el hilo y no necesite de la clase anterior, que a lo mejor se perdió porque la docente se fue a vacunar y se descompuso, o esto o aquello, y le quedó colgado, por así decirlo, una parte o un punto de una unidad. Entonces, la mejor manera es esa, y la más democrática. Todos van a recibir los bloques de todos los docentes. Esa es la idea. Perfecto, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Yo le quería... Algo que- Perdón, doctor, buenas noches. Yo le quería consultar Buenas noches. buenas noches, sobre la bibliografía, algún autor en especial recomendado por la cátedra. A ver, la bibliografía es libre. Hay algunas obras actualizadas. Tenemos un problema. Nuestro código es un código inexpresivo. Es un código que no es como el código de Vélez Sarsfield, que tenía mayor articulado, más, si se quiere, sustento doctrinario detrás de él. Las notas eran verdaderas clases de derecho, entonces teníamos la suerte de que el propio codificador, el que escribió el artículo, es el mismo que después nos daba una clase comentada de lo que había legislado. No en todos los artículos, pero en bastantes. Entonces, todo eso no lo tenemos. Además, el código es un código con otra técnica legislativa. Por lo tanto, bueno, tenemos que conciliar el texto de la ley y el dictado de autores que sean, que tengan actualidad, porque los clásicos ya no comentan el Código Civil y Comercial. Para estudiar la teoría están bien Salvat, están bien Lafeyle, todos esos autores están muy bien, pero son de otra época. Entonces, la teoría es la mejor, pero el código actual
Bueno, tenemos que buscar un código comentado, está Keeper, está Dillon, Cauce, Papaño y Casapús es otro autor, son otros autores que tienen un manualcito, está Mariani de Vidal, Marina, que sigue junto con Abelia un manual, un curso actualizado, hay códigos comentados, todas esas obras les van a servir, y está el material que subimos en el campus, que es el que les brindan los propios docentes de la cátedra, de modo que ustedes ahí pueden acudir a toda la apoyatura que le da la cátedra, no solo desde las clases virtuales o presenciales, sino también material escrito. Muchísimas gracias. Bárbaro. Y también trabajos prácticos, ejercitaciones que los propios docentes ponen a su disposición. ¿Mm? Muchísimas gracias. No hay por qué. Ahí estoy viendo otros chats, pero no los abro. Los invito a que me digan verbalmente si hay alguna pregunta. Y si no, sigo el miércoles que viene. No hay preguntas, doctor. Bueno, entonces ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. En la clase que viene seguimos, vamos a redondear y a profundizar lo que estamos viendo. Así que bueno, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, Chau. profe, chao. Buenas Chao, noches. muchas gracias, buenas noches.